diálogo, para eso está el proceso de retroalimentación, para desarrollar aprendizajes que son prerequisitos para empezar a trabajar. Para eso está la unidad diagnóstica, que hoy día vamos a trabajar, porque eso no lo están haciendo y en este año se está impulsando. Lo estaban haciendo en área rural con la DICER solamente, pero ahora si ustedes revisan las guías de planificación, exigen a todos, inicial, primaria, secundaria, todos hacen su unidad diagnóstica, que es la primera unidad, y a partir de eso va a ayudar a reajustar toda su planificación y empezamos con todo. ¿Ok? Entonces, por eso que ya no hay necesidad de desarrollar los módulos. Por inercia han caído. Y solamente queda unidad de aprendizaje y proyecto de aprendizaje. Y las sesiones, que es la parte más concreta de ya cómo se desarrolla en el aula todo este proceso de planificación. Bien, entonces eso es el panorama que tenemos y ese es el reto de ir trabajando con ustedes hoy y ir aclarando en ese proceso dudas que surjan en este camino. Nada. Pues esto está más loco que yo. Vamos a ver la planificación de largo plazo. ¿Qué es la planificación de largo plazo? Estos conceptos ya lo manejan ustedes, es para recordar nada más. Instrumento que organiza el proceso de enseñanza, aprendizaje durante el año escolar, donde se evidencian los propósitos de aprendizaje que esperamos lograr. Eso está establecido en el Minedu, en la guía de planificación de educación secundaria, está en la fuente página 40. Y si no la tienen las guías, se le ha alcanzado a los organizadores. Estoy dejando la guía de planificación del año 2019, la última versión, tanto para inicial, primaria, secundaria, primaria rural. Tengo en inicial además proyectos, motricidad, todos los documentos de planificación que recién está sacando el ministerio y algunos que lo tienen todavía como documento de trabajo, se lo estoy dejando a los organizadores para que se los faciliten. Y ahí pueden ustedes reforzar, aclarar muchas dudas y confrontar con lo que hoy día vamos a seguir conversando. Entonces, la programación anual, o la planificación anual, perdón, consiste en organizar de manera secuencial y cronológica todas las unidades didácticas a ser desarrollados durante el año escolar. Es decir, ese es el objetivo de cómo yo organizo, cómo secuencio yo las unidades didácticas para todo el año escolar. Eso viene a ser la planificación anual. Pero tenemos que ver cómo es que hacemos, cómo partimos para hacer, porque es facilito. Ahora una planificación anual, en una carita ya está todo. Y dicen, eso es facilito, agarran su currículum sin tener en cuenta otra cosa más, empiezan, ponen sus aspas y ya está. Pero si nosotros queremos hacer una planificación que nos sirva, tenemos que seguir un proceso metodológico de considerar las características de nuestro entorno, necesidades de aprendizaje de los estudiantes, y todo ese camino hoy día lo vamos a recorrer. Acá hay algo importante y por eso lo he subrayado. Es necesario recordar que la flexibilidad es una característica del proceso de planificación, el cual ha de ser asumido en cualquiera de sus modalidades como una potencialidad que debe ser aprovechada para alcanzar los desempeños esperados. Entonces, esto es importante aclarar y siempre reitero que la flexibilidad en este proceso de planificación, tanto en la unidad de aprendizaje, en la planificación anual, en la sesión, es fundamental. Porque
se convierte en una potencialidad para poder atender inmediatamente las demandas de nuestros estudiantes. Nosotros, de verdad, a veces nos sentimos a gusto porque para nosotros es importante, nosotros creemos que es importante. Pero ¿se han preguntado si alguna vez al niño le está interesando lo que ustedes están trabajando? Eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿correcto? Entonces, es algo que debemos empezar a pensar como maestros, qué es lo que importa a nuestros estudiantes. En varios años que he tenido trabajando acá con ustedes en Chimbote, en otros lugares, cuando veo la primera unidad de aprendizaje, festejemos la Semana Santa, ¿no? Te encontré una vez así y conversando me doy cuenta que el 90% de los pobladores eran evangélicos. Entonces no tiene sentido y todo lo pone con él. Ahora, ¿eso es interesante para los chicos? ¿Es de su interés? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar y eso es lo que nos ayuda entonces a recoger esa información para hacer una planificación adecuada cuando vamos a hacer la caracterización sociocultural en el lugar donde vamos a trabajar. Estos procesos son planteados desde el Ministerio de Educación porque en el proceso de hacer la planificación anual algunos ponían incluso hasta en los esquemas de su planificación anual que la visión entre un sancochado de cosas, ¿cierto? Les piden un montón de cosas, repetir todo lo que está en su país, lo copian en su planificación anual. No tiene sentido. Los documentos de planificación curricular deben ser tan operativos que el docente lo desarrolle, lo elabore con facilidad y lo aplique con facilidad. No debe servir para presentar cuando viene a monitorear solamente el director, subdirector o cuando vienen de la UGEL, sino es para usarlo. Por eso que debe estar con aspas, tiene que estar con asterisco para ver qué es lo que ha ido modificando, porque si yo voy y lo encuentro ahí bien, y algunos deben decir, no, eso está en mi laptop, ¿no? No, tiene que ser un documento operativo, donde tú vas rayando, vas mejorando. Cuando encuentro así una programación, digo, este profe trabaja adecuadamente y en concordancia con su planificación. Pero si en ese momento recién se nota que por primera vez se abre ese folder donde está su planificación, ya fue, pues nunca la usaron, ¿no? Facilito de identificar es eso. Entonces, por eso que se ha resumido para ver los procesos de la planificación curricular en 3 procesos nada más. Y con una mirada en reversa. Uno son los propósitos. ¿Qué aprendizajes deben desarrollar los estudiantes? Punto de partida. ¿Ya? ¿Y eso dónde lo ubico? En el currículum nacional. Ahí están las competencias básicas. Ojo. Tenemos competencias básicas. A partir de ahora ustedes tienen que ir pensando que ya no hay competencias importantes, medianamente importantes y poco importantes. Porque si fuera así, no habría necesidad de desarrollarlas. Todas las competencias que tengan currículums tienen la misma importancia. ¿Sí? Entonces, estas competencias nos dicen: esto es lo que yo te pido que desarrolles, este nivel de complejidad hasta tal grado que tú tienes. Por ejemplo, yo estoy en el 6º ciclo, primer grado de secundaria, voy a desarrollar matemática, la competencia de resolver problemas. Entonces ahí te dice, hasta este nivel de complejidad es la que tú tienes que desarrollar. Eso debe ser la mirada del docente. Claro que se complica más para los colegas de primaria, porque ellos tienen que mirar todas las competencias. En secundaria solamente las competencias que se le ha encargado, que por ahora están como áreas. ¿Ya? Entonces solamente miren ello, eso debe ser su meta.
no distraerse en otras cosas, ojo, miren ese nivel de complejidad, analícenla y digan qué es lo que me pide realmente desarrollar. Están haciendo otras cosas que nada ayudan. No gasten pólvora en gallinazo, directo a la yugular. Y eso es precisamente el desempeño o el estándar. ¿Sí? Ahí te dice claramente cuál es el nivel de complejidad. Entonces, eso es el primer punto de partida. Por eso, ¿qué debemos hacer primero? Analizar el currículo nacional. Y a veces no lo hacemos. Tenemos que comprender claramente de qué se trata esa competencia. Entonces analizamos ese nivel de complejidad que está ahí, luego vemos las evidencias. ¿Qué debe hacer mi estudiante para demostrarme que está llegando a esa meta? ¿Sí? Esas son las evidencias. ¿Qué hace? Pueden ser tangibles o pueden ser intangibles, ojo. Por ejemplo, tangible será cuando produce un texto, cuando resuelve tal o cual situación, pero puede ser intangible también. Por ejemplo, una expresión oral que participa adecuadamente en un debate. Ahí está la evidencia, pero es algo material, no lo vemos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que considerar esas cosas, esa mirada de cuándo es posible presentar una evidencia tangible y una evidencia intangible. Bien, entonces ahí debe ser cómo voy a observar el progreso del aprendizaje de mis estudiantes. Y luego, actividades, estrategias y recursos. ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Empiezo a pensar recién en el camino que voy a utilizar, las herramientas que voy a utilizar, la metodología que voy a utilizar como docente, ¿no? El tiempo que me voy a demorar para desarrollarlo. Entonces están todos esos recursos que son adicionales, pero importantes, porque me marcan el camino que yo voy a seguir para llegar a la meta.